El tema de hoy es: me gusta orar, pero no me gusta oír ni leer la Biblia. ¿Será esto válido delante de Dios? Es muy común y es más común de lo que parece que personas puedan expresarse así o vivir su vida cristiana de esta forma. Y es peligroso porque se puede vivir en autoengaño pensando que todo está bien. Cada vez vemos más rechazo a la palabra de Dios, más rechazo a mensajes bíblicos. Los templos cristianos han dejado de ser lugares de predicación bíblica y se han convertido en centros sociales, centros recreativos, centros musicales, se han convertido en restaurantes, en centros proféticos, en centros motivacionales o en centros de talentos. Y hermano, todo se ha dado de tal manera que la palabra de Dios ya no está siendo predicada, que los cristianos ya no están abriendo sus Biblias, ya no están leyendo, ya no están meditando la palabra de Dios. Y de esa manera se pretende buscar a Dios, de esa manera se pretende orar, como hablábamos la semana pasada. Igualmente se ora en pecado, y hermano, eso nos lleva a un autoengaño terrible, porque la palabra de Dios nos habla que si oramos sin arrepentimiento, practicando el pecado, Dios no escucha la oración. Pero hoy también quiero que meditemos para que seamos guardados del autoengaño, para que seamos guardados de estar orando, hermanos, sin propósito, sin sentido, y que notemos qué es lo que dice la palabra de Dios. El ser humano quiere ser escuchado por Dios. El cristiano ora, y principalmente cuando tiene alguna pena, alguna angustia, tal vez así ora, porque muchas veces ni siquiera se está orando. Pero hermanos, muchas veces queremos que Dios nos escuche, queremos que Dios oiga nuestras oraciones, pero hermanos, no queremos escucharle a Dios. Y en este pasaje, en Proverbios 28, versículo 9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cómo cambiaría la actitud del pueblo de Dios hacia su palabra si creyéramos esta palabra? Porque hermanos, si le ponemos atención a este versículo, es un versículo tan claro, es un versículo tan fácil de entender, pero a la vez es un versículo tan serio. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hoy, los cristianos de la actualidad no estamos leyendo la Biblia. Hay que desempolvar la Biblia, hay que desplegarle las hojas. No hay interés por leerla, por meditarla, por escudriñarla, por memorizarla, y mucho menos por ponerla en práctica. El cristiano siente aburrida la Biblia, le da sueño, se le mueven las letras, siente que está leyendo en chino porque no le pone atención, le estamos dando la espalda a la palabra de Dios, y muchas veces no nos estamos dando cuenta. Si hiciéramos una encuesta a nivel mundial a todos los cristianos, quienes apartan tiempo para leer la palabra de Dios, yo creo que nos sorprenderíamos. Tal vez un 3% o un 5%. Cuando algo nos interesa, le dedicamos tiempo, y esa es la señal de que nos interesa. Si a usted le interesa un animalito, usted le dedica tiempo, usted lo baña, usted le da su comidita, usted le da cariñito. Si a usted le interesa una plantita, usted le dedica tiempo, le echa su agüita, le echa su abono. Hay gente que hasta se pone a platicarle a la plantita, no le platica a Dios, no le ora a Dios, pero le platica a una plantita. Pero se le dedica tiempo a la planta, y se le dedica tiempo a todo lo que nosotros creemos que es importante. Y hermanos, el grado de atención y el tiempo que le dedicamos a la palabra de Dios, ese es el grado en el que mostramos cuánto realmente nos interesa y cuánto realmente amamos la palabra de Dios. El tiempo que le dedicamos a la palabra dice mucho de nuestro estado espiritual.
Hoy estamos en esta mañana escuchando la palabra de Dios y que Dios nos conceda ponerle atención. Pero ¿cuántas veces escuchamos mensajes y también me aburre, no me gusta? Y por eso los líderes religiosos, que no se les puede llamar pastores, tratan de entretener a las personas para llenar las iglesias y para mantener allí a la gente. Se les ofrece una cantidad de actividades, una cantidad de cosas que no sé ni de dónde se las han inventado para que la gente esté entretenida y para que la gente esté llegando y para que la gente esté allí. Pero hermanos, se le está dando la espalda a la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, la gente se duerme. Cuando se predica la palabra de Dios, la gente comienza a pensar en las gallinas que se quedaron allá afuera, en el perro que se le salió, o se pone a hacer cuentas, o se pone a pensar en el trabajo. Y hermanos, ¿cuántas veces nos pasa eso? ¿Y cómo necesitamos realmente examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón? Porque si queremos que Dios oiga nuestra oración, a veces hasta exigimos que Él oiga nuestra oración, pero nosotros no queremos oír su voz, no queremos escuchar su palabra. Necesitamos examinarnos, necesitamos escuchar la Biblia, escuchar su palabra. A veces oímos, pero realmente no oímos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa mucho. Muchas veces cuando las personas me están hablando, tengo que enfocarme en poner atención, porque a veces cuando me están hablando y es algo largo, cuando siento se me fue la mente. Y en eso, cuando regreso ya la historia está avanzada y tengo que decirles, mira, disculpa, se me fue la mente. No sé si a usted le ha pasado, a mí realmente me pasa. Pero a veces cuando escuchamos la palabra de Dios nos puede pasar lo mismo. Estamos poniendo atención y estamos oyendo y de repente se nos fue la atención. De repente tal vez los hermanos se ríen por algo que dijo el predicador y volvemos en sí, no sabemos ni de qué se rieron y mejor nos reímos para que no vean nada. O a veces decimos amén y no sabemos ni por qué estamos diciendo amén, porque estamos oyendo, pero a la vez no estamos oyendo, se nos fue la atención. Para eso necesitamos de verdad que Dios nos conceda y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a amar tu palabra, Señor, ayúdame a valorar tu palabra, Señor, ayúdame a poner atención, porque hermanos, delante de la presencia de Dios es tan importante cuánta atención le ponemos, es tan importante cuánto escuchamos su voz. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Podemos orar 2 horas, 3 horas, hacer ayunos, hacer vigilias, pero si no me interesa la Biblia, pero si no le pongo atención a la Biblia, pero si aparto oído para no oír la palabra de Dios, me hago el loco o pongo excusas, cada vez hay más excusas. La gente cada vez tiene menos tiempo para oír la palabra de Dios, la gente cada vez tiene menos tiempo para leerla. Hermanos, siempre hay excusas. Pero ¿cómo necesitamos no apartar el oído para oír la ley? Al contrario, disponer nuestro corazón para oírla, disponer nuestro corazón para leerla, porque de lo contrario mi oración es abominable. Pongamos atención a esta palabra, habla tan claro Dios. A aquello que le amamos le ponemos atención y le dedicamos tiempo. Pero ¿cuánto le dedicamos a la palabra de Dios? Pensemos cuánto tiempo se le dedica a las cosas de esta vida. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro cuerpo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra familia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas de esta vida? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cómo estaremos delante de la presencia de Dios, hermanos? Leamos otros pasajes. Leamos en Proverbios 1:23 al 31. Dice: volveos a mi reprensión. Dios siempre llama a su pueblo a volver.
porque muchas veces nos alejamos, porque muchas veces nos dejamos absorber por las cosas de esta vida, o nos dejamos absorber por el pecado, o nos dejamos absorber por la indiferencia y la dureza de corazón. Pero Dios me dice a mí y le dice a usted: volvemos a mi reprensión. Dios siempre llamando al ser humano: he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La voluntad de Dios siempre es bendecirnos. La voluntad de Dios es derramar de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, es llenarnos de su presencia, es que gocemos de todo el bien espiritual que Él tiene para nuestras vidas, es que nos deleitemos en Él. Yo derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Pero mire la actitud de este pueblo: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Hoy la gente no quiere oír la palabra de Dios. La gente quiere conjuntos, la gente quiere grupos musicales, la gente quiere participar en muchas cosas de talentos, la gente quiere rifas, la gente quiere que se predique 5 minutos o 3 minutos nada más. La gente quiere, hermano, la gente no quiere Biblia, no quiere palabra. La gente no quiere en ningún momento abrir la palabra de Dios para ver, para leer, para escudriñar, para meditar. No se quiere, se desecha. ¿Por qué cree que iglesias de sana doctrina se están cerrando a nivel mundial? Porque la gente ya no quiere ir a oír la palabra de Dios, porque la gente está buscando lugares donde se les entretenga, o porque la gente no tiene tiempo, tiene tanto tiempo para el negocio, para el trabajo, para la vida, para todo lo de esta vida, pero no hay tiempo para Dios. Hermano, Dios todavía habla y nos habla, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Mire el versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando uno lee estos versículos, cuando uno lee esta palabra de Dios, ay, hermano, es importante meditarlo, es importante escudriñarlo, es importante volver en sí, es importante volver a la reprensión de Dios. Porque, hermano, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es paciente. ¿Cuánta paciencia muestra para nuestras vidas? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánto ha visto nuestro desprecio, nuestro rechazo hacia Él, hacia su palabra? ¿Cuánto hemos rechazado sus mandamientos? ¿Cuánto hemos rechazado sus consejos y hemos querido andar en nuestros propios caminos, en nuestros propios consejos, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros sentimos, en lo que a nosotros se nos da la gana? Pero dice en el versículo 31, serán hastiados de sus propios consejos, porque vivir de acuerdo a nuestros propios consejos es la desgracia de nuestras vidas, porque nosotros solo iremos al fracaso, al dolor, al pecado, a la tragedia. Pero Él nos dice en el versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Las iglesias están abiertas, pero la gente no tiene tiempo para oír la palabra de Dios.
Las Biblias se están vendiendo, hermano, cada vez hasta más baratas. En las casas hay hasta 4 o 5 Biblias, pero no se están leyendo. Hay más tiempo para cualquier basura de este mundo que para la palabra de Dios. Y por eso Dios dice: volveos a mi reprensión, vuélvanse a mí, y yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Aquí dice que cuando venga la calamidad, cuando venga la aflicción, dice: entonces yo me reiré y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Aquí no está hablando literalmente que se burlará con esa maldad y esa perversidad que conlleva la burla. De lo contrario, en el versículo anterior él le habla: ¿hasta cuándo los burladores desearán burlar? Él, hermano, no contradice su palabra, pero él está hablando aquí de que él no hará caso de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestra necesidad, de nuestra oración. Aquí está hablando que él no va a tomar en serio nuestra oración, ni nuestro ruego, ni nuestro clamor, así como nosotros no le hemos tomado en serio a él, ni a su palabra, ni a su voluntad. Como necesitamos reflexionar en nuestras vidas y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a amarte a ti, porque si amo a Dios, amo su palabra. Por ejemplo, yo no voy a amar a una persona, ustedes que tuvieron sus enamorados ahí, sus novios, sus novias, no puede ser que estuvieran enamorados de ella, pero le caía mal cuando ella hablaba y se tapaban los oídos cuando ella hablaba. Me cae mal oírla, pero la amo. No, ¿verdad? O la mujer con el hombre: ay, cómo lo amo, ay, pero que no me hable porque no lo soporto. Y le salía huyendo para no hablar con él. No, a usted le gustaba hablar con él o con ella. Se mandaban cartitas, se susurraban al oído, platicaban, pasaban horas y ni sentían. Pero hermano, ¿pero qué nos pasa con la palabra de Dios? La rechazamos, la despreciamos, como cerramos nuestro oído. Leamos en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 8 al 13. Dice: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aquí hay un resumen de lo que Dios les estaba hablando al pueblo de Israel. Pero el versículo 11 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuánta palabra hemos leído? Cuando no obedecemos, es prácticamente no oírle. ¿Cuánto nos ha hablado acerca de la oración? ¿Cuánto nos ha hablado acerca de leer y meditar la Biblia? ¿Cuánto nos ha hablado de la necesidad de congregarnos? ¿Cuánto nos ha hablado de la necesidad de dedicarle tiempo, de buscarle? ¿Cuánto nos ha hablado de renunciar al pecado, de darle el primer lugar? ¿Cuánto nos ha hablado de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras? ¿Cuánto nos ha hablado acerca de perdonar? ¿Cuánto nos ha hablado de nuestros pensamientos y nuestras intenciones? ¿Cuánto nos ha hablado de cuidar nuestras palabras? ¿Cuánto nos ha hablado de no juzgar, de no criticar? ¿Cuánto nos ha hablado de no mentir? ¿Cuánto nos ha hablado en este lugar, hermano? ¿Cuánto hemos leído? ¿Cuánto? Pero dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Cuánto nos ha soportado Dios, hermanos? ¿Cuántas veces vivimos autoengañados, creyendo que le escuchamos, creyendo que le oímos, y oramos así todavía, deseando que Él nos oiga?
creo que nos atreviéramos a taparnos los oídos, pero de una manera en lo profundo de nuestro corazón tapamos nuestros oídos y le damos la espalda a la palabra de Dios y queremos vivir a nuestro antojo y queremos rechazarlo a Él. Versículo 12: y pusieron su corazón como diamante, o sea, duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Para qué esperar esto? ¿Para qué esperar hasta que el enojo de Dios encienda nuestras vidas? Él enviaba a sus siervos que les hablaran las palabras de Dios a través de su Espíritu Santo, pero ellos no oían. Versículo 13: y aconteció que así como Él clamó, o sea, así como Dios clamó, y no escucharon, también ellos clamarán, y yo no escucharé, dice Jehová de los ejércitos. Sino que esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. A medida que vamos desechando la voluntad de Dios, despreciando su palabra, despreciando oírla, despreciando leerla y obedecerla, a esa medida nuestra vida espiritual se va convirtiendo en desierto. La tierra deseable se va convirtiendo en desierto. Necesitamos a Dios y necesitamos su palabra. Necesitamos obedecerle. Palabra oída y creída es la palabra que ponemos en práctica. Pero meditemos en esta mañana, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Será que la oímos con atención? ¿Será que la obedecemos? ¿Será que la ponemos en práctica? Leamos primero de Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. La semana pasada hablamos de esa oración en pecado. Dios no la recibe. Y los holocaustos, víctimas, ofrendas que podamos ofrecer, pero sin obediencia a Dios, tampoco no lo recibe. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y oiga, el prestar atención que la grosura de los carneros. Veamos cómo para Dios es tan importante que nosotros prestemos atención a su palabra, sea leída o sea escuchada, ponerle atención, porque es Dios el que está hablando, no es cualquier hombre, es Dios mismo hablando en nuestras vidas. Él es digno de nuestra atención, Él es digno de que le dediquemos nuestro tiempo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Este es un ejemplo del rey Saúl. Pero hermanos, Dios nos habla en esta mañana. ¿Será que hemos desechado su palabra? No le ponemos atención. Yo oro, pero eso de oír la palabra de Dios, eso no me gusta. Yo oro, pero leer la Biblia no, eso no me aburre, no, mejor el celular, mejor la televisión, mejor si tengo tiempo libre hago cualquier otra cosa, pero la Biblia no. Ay, hermano, volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión. Leamos en Josué capítulo 1, versículo 8. A nivel mundial, esto ya no se está practicando, pero Dios nos habla: volveos a mi reprensión.
He aquí yo derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche meditarás en él. Pero pareciera que nuestra Biblia dijera: ni de día ni de noche meditarás en él. ¿Será que, mire hermano, no sé cuántos aquí han leído, aunque sea una vez, la Biblia completa? Pero hermanos, tendríamos que leerla continuamente. Empezar, si no son 10 capítulos, un capítulo diario. Mire, el Nuevo Testamento es entendible, es bastante entendible. Ponernos como meta: bueno, voy a comenzar a leer un capítulo diario, voy a comenzar con Mateo hasta llegar a Apocalipsis y proponérselo. Pero hermano, ¿qué? No hay tiempo. ¿Y cuánto tiempo se tarda en leer un capítulo, hermano? Sin mucho, 10 minutos, sin mucho. Ahí poder subrayar, poder marcar aquello que le llama la atención, poder buscar aquellas palabras que no entienda, poder aplicarlo a su propia vida, poder marcar aquellas promesas, aquellos mandamientos. Hermano, eso es prestar atención, eso es dedicarte tiempo. De día y de noche meditarás en esta palabra, para que guardes y hagas. No es de agarrar la Biblia y leerla y pensando en el chompipe, es de agarrarla, leerla, meditarla, ponerle atención. A mí me pasa mucho que a veces estoy leyendo y se me va la mente. Yo realmente tengo problemas de concentración y lo vuelvo a leer. Y a veces, cuando siento se me vuelve a ir, la vuelvo a leer. A veces me tardo bastante en un capítulo porque se me va la mente. Entonces vengo y la vuelvo a leer. Pero hermano, no es solo de leer y leerlo sin atención, saber qué digo, pero ya me leí un capítulo, ya me leí 2 capítulos. No sirve de nada. Es de ponerle atención. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, guardes y hagas, guardes y hagas. Con la ayuda y la gracia de Dios, Señor, yo quiero poner en práctica esto que leí hoy. Yo quiero poner en práctica esto que escuché hoy. Hoy estamos escuchando palabra de Dios. Puede ser que solo la oigamos como oír y oír, o puede ser que tomemos decisiones, que hagamos cambios obedeciendo a la palabra de Dios. De usted depende. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que realmente le dediquemos tiempo a la Biblia, necesitamos que nos sea revelado qué tan maravillosa es esta palabra. A veces no la disfrutamos porque todavía tenemos como un velo en los ojos, no vemos las delicias de la palabra de Dios. Es como que a usted le pusieran un plato de pollo campero. Bueno, eso huele mucho, pero algo que no huele. Le pusieran una hamburguesa y le taparan los ojos. Usted no va a desear esa hamburguesa, no se la va a comer porque no la mira. Aunque le pongan 10 hamburguesas ahí, usted está inconsciente de que ahí está esa comida deliciosa. Lo mismo es con la palabra de Dios. Tenemos ese velo en nuestros ojos por el que no vemos las maravillas de la palabra de Dios, pero pidámoselo: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, como dice en el Salmo 119:18. Señor, quita el velo de mis ojos. Para mí la Biblia todavía es un libro aburrido, Señor. Yo siento como que no la entiendo, Dios. Yo la leo y me aburro, la leo y me duermo. Escucho un mensaje y no me gusta ir a la iglesia, escuchar la Biblia. Señor, abre mis ojos, no nos conformemos a esa situación. Salmo 119:18 dice literalmente: abre mis ojos
y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿Verá que lo necesitamos? Para poder ver esas maravillas que hay en la palabra de Dios, para que podamos deleitarnos personalmente en ella, para que cuando vengamos a la iglesia vengamos con esa disposición. Señor, usa a quien va a predicar, úsale, dale palabra de vida eterna, que tu palabra penetre mi corazón. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, voy a leer en este momento tu palabra, abre mis ojos para entenderla. Hoy hay tanta facilidad para la palabra de Dios. Si a usted no puede leer por alguna razón, no puede ver, usted puede escuchar la Biblia, escucharla. Con nuestros ojos bien buenos, con tiempo, con capacidades, no le dedicamos tiempo a la Biblia. ¿Qué cuentas le iremos a dar a Dios? Pero Dios sí me tiene que escuchar. Padre, te necesito, Padre. Señor, ayúdame en esto, Señor, dame aquello. Pero nosotros no le queremos oír a Él. Leamos Salmo 119, 92. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuando la palabra de Dios es nuestra delicia, estamos fortalecidos interiormente. Cuando la palabra de Dios es nuestra delicia, hermano, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la angustia, podemos experimentar la fortaleza y la gracia de Dios. Podemos orar a Dios y Él nos fortalece, y tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y Él nos consuela, Dios nos recuerda palabras, Dios nos recuerda promesas, Dios nos habla de diferentes maneras y de diferentes formas. En el versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Podríamos decir eso nosotros. Oh, cuánto amo yo tu ley, por eso nunca la leo, Señor, pero tú sabes que la amo. Oh, cuánto amo yo tu ley, pero no voy a la iglesia porque qué aburrido, Señor, oí otro mensaje. No, Señor, pero cuánto la amo, Dios. No. Oh, cuánto amo yo tu ley, pero cuando predican me pongo a pensar en todo, Señor, y no pongo atención. Oh, cuánto amo yo tu ley, pero vivo como se me da la gana y no me importa lo que dice tu palabra, no. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sería mi meditación. Ninguno creo que podemos decir que hemos llegado a esa altura de que todo el día sea nuestra meditación. Pero hermanos, que cada día podamos dedicar tiempo para leerla, para meditarla, para escucharla. Gracias a Dios porque estamos aquí en esta mañana, porque en esta mañana estamos dedicando este tiempo para meditarla, para leerla, para escudriñarla. ¿Cuánto podríamos estar haciendo hoy? En este momento, ¿cuánto podríamos estar haciendo? Pero gracias a Dios porque estamos dedicando este tiempo. Pero hermano, no solo en la iglesia. Usted puede leerla en la casa, usted puede leerla en el bus, usted puede leerla en la refacción, usted puede, y mire cómo le impacta a las personas cuando lo ven o la ven leyendo la Biblia, cómo impresiona eso. Yo nunca pensé que la gente se impactara tanto de ver a alguien leer la Biblia, pero cómo da la oportunidad de poder hablarle a la gente. Cuando usted va en el taxi o va en el bus leyendo la Biblia, la gente se interesa y la gente apenas es curiosa. Y entonces ahí usted puede comenzar a hablarles la Biblia. En el trabajo, ahí hermano, lo ven a uno con la Biblia abierta y ahí se interesan. Que Dios nos ayude de verdad. Porque hermanos, uno puede decir: es que no tengo tiempo, hermana Biblia. Hay tiempo. Tiempo nunca hay, pero se puede hacer el tiempo. Yo sé lo que es salir de madrugada y entrar a las 10 de la noche. Yo sé lo que son esas épocas, esos años, yo lo sé. Pero sé que si uno se determina, Dios da el tiempo, Dios da la oportunidad. Pero uno tiene que aprovechar esos tiempos, hacer esos tiempos. Dios es fiel, pero pidámosle: Señor,
ayúdame a amar tu palabra, ayúdame, cuánto amo yo tu ley, todo el día sea mi meditación, ayúdame a dedicar tiempo, propóngase, comencemos a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. Pero claro, cualquiera puede decir, pero es que de nada sirve leerla si no la ponen en práctica, pero es que hay que dar pasos. Si no, nunca vamos a leerla, nunca vamos a ponerla en práctica. Y poco a poco, a medida que la leemos, porque esto, de verdad, hermano, usted lee la Biblia 6, 7 veces y hasta como a la octava, como que poco a poco se va iluminando el entendimiento. Es que esto es así, es que no es un libro de idioma, de ciencias. ¡Ay, esta bendita palabra de Dios es maravillosa! Pero comenzar a conocerla, comenzar a meditarla, comenzar a escudriñarla, es realmente importantísimo. Tengo aquí primero de Juan 3:22, veamos. Primero dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Queremos que Él escuche nuestra oración. Él responderá todo aquello que pidamos conforme a su voluntad. Pero también dice aquí, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, tiene que ir de la mano la oración y la palabra, la oración y la obediencia a Dios. Y en este tiempo de oración, en este tiempo que estamos dedicando al ayuno y a la oración, pues es importante meditar acerca de esto, porque si algo queremos es que Dios escuche nuestra oración, que todo lo que hagamos para Él pueda recibirlo en olor fragante. Claro, tenemos entrada hasta el trono de su gracia por la fe en Jesucristo, pero hermanos, esa fe tiene que dar fruto. Y esa fe tiene que mostrarse en nuestra obediencia, en nuestro amor hacia Él y su palabra. Así que el texto inicial fue: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.